Seamos honestos. El dinero no es tu aliado. No como lo estás viviendo hoy. Porque si realmente lo fuera, no te generaría tensión, no te haría sentir presión, no activaría en ti esa sensación de que siempre falta algo. De que tienes que perseguirlo, de que cuesta traerlo y todavía más conservarlo. Porque un aliado no te hace vivir en alerta, no te hace reaccionar desde el miedo y sin embargo, cada vez que piensas en dinero, aparece la duda, la resistencia, la incertidumbre, como si fuera algo inestable, como si nunca terminara de estar contigo. Y eso no es culpa del dinero, es tu relación con él, es la historia que aprendiste, porque en algún momento lo empezaste a asociar con esfuerzo, con estrés, con sacrificio, con pérdida, con miedo a no tener, con miedo a perder, y desde ahí nunca pudo convertirse en tu aliado porque no confías en lo que temes. No sostienes con paz lo que ves como inestable. Y aunque digas que quieres dinero, una parte de ti sigue desconfiando. Sigue creyendo que es difícil, que tenerlo trae presión y desde esa percepción tu enfoque cambia, tu energía cambia, tu forma de decidir cambia. Porque el dinero no solo responde a lo que haces, también responde a cómo te relacionas con él. Pero aquí está lo que incomoda. Dices que quieres más dinero, pero en el fondo no confías en él. No confías en que puedes generarlo con calma, no confías en que puedes sostenerlo, no confías en que puede quedarse. Y esa contradicción te mantiene donde estás, porque una parte de ti quiere expansión, pero otra sigue aferrada al miedo, y cuando eso pasa, tu mente se divide, tu acción se debilita, tu avance se frena, porque tu mente no abre por completo la puerta a algo que percibe como amenaza. Y ahí es donde te saboteas, no porque no puedas, sino porque no has cambiado tu relación con el dinero. Pero escucha esto, porque esto lo cambia todo. El dinero no es el problema, nunca lo fue. El dinero no vino a quitarte paz ni a definir tu valor. El dinero es una herramienta, un recurso, un amplificador. Y en las manos correctas se convierte en apoyo, en libertad, en crecimiento, en aliado, y eso cambia todo. Porque si no es el enemigo, ya no tienes que pelear con él. Tal vez la presión nunca vino del dinero, sino de la historia que cargaste sobre él. Imagínalo por un momento. ¿Qué pasaría si dejaras de pelear con el dinero? Si dejaras de verlo como algo incierto, como una fuente constante de presión, y empezaras a verlo como apoyo, como algo que trabaja contigo, que responde a ti. ¿Cómo cambiaría tu forma de pensar? ¿Cómo cambiaría tu forma de decidir? Porque sentir al dinero como aliado es vivir distinto. Es dejar de tensarte, dejar de sentir culpa cuando llega, dejar de sentir miedo cuando lo tienes. Cuando sientes que el dinero está contigo, tu mente se aclara, tu visión se amplía y tu acción mejora. Porque alguien que ve el dinero como aliado no actúa desde el miedo, actúa desde claridad, desde estrategia, desde confianza. No lo persigue con desesperación, lo construye, lo sostiene, lo multiplica. Y esa forma de verlo no es suerte, es elección. Es una nueva forma de pararte frente a la abundancia. Porque cuando el dinero deja de ser enemigo, dejas de decidir desde la carencia y empiezas a actuar con poder. Así que deja de verlo como enemigo, deja de resistirte, deja de desconfiar y empieza a relacionarte diferente. Porque el dinero no está en tu contra, nunca lo estuvo. No vino a quitarte, vino a responder a cómo piensas, a cómo decides, a cómo te posicionas frente a él. Y tal vez lo único que has estado esperando no es que hagas más, no es que luches más, no es que te esfuerces más, es que cambies la forma en la que lo miras, la forma en la que lo sientes, la forma en la que lo integras en tu vida. Porque en el momento en que dejas de tratarlo como algo ajeno, como algo inestable, como algo que tienes que perseguir, empieza a ocupar otro lugar, más claro, más firme, más presente. Y desde ahí ya no reaccionas,
decides, ya no dudas, avanzas, ya no te contraes, expandes y sin darte cuenta, todo empieza a alinearse distinto. No porque el dinero cambió, sino porque tú cambiaste primero. Y cuando eso pasa, ya no estás intentando que funcione. Simplemente empieza a funcionar.